Esto fue el 911 de Alabama. Ryan Chandler y Nate Whitt subieron al coche con un único objetivo en mente: presenciar en persona la furia de un tornado. Durante el trayecto, escuchaban a todo volumen la cobertura continua de ABC 3340, que relataba minuto a minuto el histórico brote de tornados que azotaba a Alabama. Las advertencias no paraban de sonar. Stop now. At the next exit, the next convenience store, go into a business that will let you in. If you know anybody that maybe doesn't have electricity and cannot watch us or listen to us, make a call. Pero nada iba a detener la misión de estos dos cazatormentas improvisados. No los movía el deber ni el deseo de salvar vidas. Nate Whitt estaba impulsado por una obsesión: haber crecido en el estado más golpeado por tornados, sin haber visto nunca uno con sus propios ojos. Un deseo extraño, casi imprudente, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Minutos después, su deseo se haría realidad. Sin saberlo, estaban a punto de grabar uno de los videos más virales jamás capturados tan cerca de un tornado. Conducían por la autopista Interstate 359, cuando de pronto se encontraron frente a frente con un monstruo de viento. El aire rugía, la suciedad giraba en remolinos, y los vórtices horizontales, esas espirales que solo se forman en los tornados más poderosos, danzaban a su alrededor. Y entonces lo comprendieron. No estaban observando al tornado, estaban en su camino. We need to go that way. No, Chandler, God damn it, go back. We're fine. Chandler, go the back. I'm not kidding. Sin tiempo para girar, metieron marcha atrás y pisaron el acelerador, conduciendo en reversa a toda velocidad mientras el tornado arrasaba la autopista. Lo que no sabían era que en ese mismo instante estaban grabando una tragedia. A unos metros, una mujer de 73 años, Minnie Akan, quedaba atrapada en su coche y era lanzada por los aires. Fue la primera víctima mortal del tornado EF4 que devastó Tuscaloosa. En total, 65 personas perdieron la vida. El veterano meteorólogo James Spann resumió aquel horror con una frase que quedó grabada en la historia: esto fue el 911 de Alabama. Pero lo más inquietante es que nadie podía decir que fue una sorpresa, porque desde las 3:45 de la madrugada del 27 de abril de 2011, todas las señales ya apuntaban a que algo terrible estaba por llegar. Las advertencias ya se habían encendido en los condados de Pickens y Lamar. Los radares mostraban múltiples rotaciones, y lugares como Cahaba Heights, Cordova y Coleman ya estaban siendo devastados por tornados más pequeños. Mientras tanto, ABC 3340 llevaba más de 5 horas de transmisión ininterrumpida, cubriendo esa primera oleada brutal de tormentas, incluso antes de que amaneciera. 5 personas habían muerto y más de 250,000 residentes estaban sin electricidad. Los peores temores de los meteorólogos, advertidos desde el día anterior, ya estaban haciéndose realidad. The Storm Prediction Center has placed Alabama in a high risk of severe weather today. Y todo eso estaba ocurriendo antes de que la mayoría de la gente siquiera se despertara. Al mediodía, el cielo se calmó, pero era literalmente la calma antes de la tormenta. A las 2 de la tarde, ABC 3340 volvió al aire, y desde el primer segundo, no hubo buenas noticias. James Spann, el meteorólogo jefe, tomó el control del aire. Su tono era urgente, casi desesperado. Indicaba a dónde ir, qué evitar, y repetía sin descanso que esta vez, la amenaza era real. So again, the next call to action, if you are north or east of downtown Coleman, you need to be in a safe place. Clearly, everybody in downtown Coleman has to be in a safe place right now. Las supercélulas comenzaron a formarse por todas partes. Los tornados estaban naciendo desde todos los puntos cardinales, y en cuestión de minutos, las advertencias se convirtieron en imágenes. Docenas de videos comenzaron a llegar desde el campo,
grabados por cazatormentas y observadores del cielo. Y más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional confirmaría la magnitud del infierno. 62 tornados golpearon Alabama ese día. La mayoría fueron EF3 y 3 alcanzaron la fuerza de un EF5. El tornado de Tuscaloosa, el mismo que cruzaría la Interstate 359, arrasó vecindarios enteros, causó $2,4 mil millones en daños y mató a 65 personas, uno de 8 EF4 que devastaron el estado. A las 4:30 de la tarde, llegaba otro reporte urgente a la estación. Spotters reporting a large wedge tornado on the ground in northeastern Kemper County. And again, that's this one right here that is coming up into far northern Sumter. And again, that one's going to want to move in this direction. So I'm just telling you, if this stays on that same track, that's going to wind up in Tuscaloosa. La advertencia era clara, y lo peor aún no había llegado. Después de haberse librado por poco de los tornados EF4 y EF3 que habían pasado cerca, la ciudad de Tuscaloosa estaba a punto de recibir un golpe directo. El nuevo tornado tocó tierra en el condado de Greene, y por cómo se desplazaban los demás tornados aquel día, de suroeste a noreste, no había duda alguna. Su destino final era Tuscaloosa. Al principio, el embudo solo derribó árboles y dañó un viejo almacén, una destrucción más propia de un EF2 débil. Pero cuando se acercó a las afueras de la ciudad, la situación se volvió mortal. There's a tornado. Right there. God, everybody go. Holy crap. Mike Wilhelm, miembro del equipo Skywatchers de ABC 3340, fue uno de los primeros en capturar imágenes del monstruo cuando entraba a Tuscaloosa. Y segundos después, su compañero pronunció una frase escalofriante. A lot of people are going to die today, and they just don't know it yet. 5:11 de la tarde del 27 de abril de 2011. El tornado, de 1,5 millas de ancho, acababa de cruzar la Interstate 359, la misma autopista donde Ryan Chandler y Nate Witt habían grabado su encuentro viral. En ese tramo, el tornado ya había cobrado su primera víctima, lanzando automóviles por el aire y destrozando todo a su paso. Mike Wilhelm volvió a registrar imágenes impactantes. Desde la Interestatal 20, grabó cómo enormes fragmentos de escombros eran arrojados al cielo, impulsados por vientos de hasta 190 millas por hora, el punto máximo de intensidad del tornado. El monstruo arrancó torres eléctricas, dejando sin luz a grandes sectores de la ciudad. Pero eso era solo el comienzo del desastre. Su siguiente objetivo fue Rosedale Court, un complejo de apartamentos en una zona humilde de Tuscaloosa. En minutos, las viviendas quedaron arrasadas. Árboles gigantes se partieron como ramas secas. 5 personas murieron allí, incluyendo un bebé de 15 meses. Uno de los fallecidos era un adolescente de 15 años que estaba sentado dentro de un coche estacionado. El tornado destrozó el vehículo y lanzó su cuerpo más de medio kilómetro. Más tarde, Ryan Chandler y Nate Witt llegarían a Rosedale Court. Mientras recorrían las calles cubiertas de escombros, encontraron a una mujer gritando desesperadamente. Can I use your phone? Yeah, Oh my God! it just went right through. What number you need? It just went right through the stick of the thumb. 911, somebody, 'cause I- Hey, the police are all over the place. El tornado siguió avanzando. Su siguiente destino fue Charleston Square, un conjunto de apartamentos habitados principalmente por estudiantes de la Universidad de Alabama. 3 de ellos perderían la vida aquella tarde. Ashley T. Harrison y Melanie N. Nixon, ambas de 21 años, y Marcus J. Smith, de 22. Murieron cuando el tornado pasó directamente por el complejo Charleston Square. Otras personas, como Chelsea Thrash, sobrevivieron, pero con secuelas que marcarían toda su vida. Quedó paralizada de cintura para abajo. Su recuperación sería larga,
lenta y dolorosa. I was thrown 150 yards just like vertically from the apartment. So I saw the apartment and it was just gone. I couldn't feel my legs. It was just startling. Miles de personas en Tuscaloosa sintieron literalmente el tornado pasar sobre sus cabezas. Los techos desaparecían, los barrios quedaban reducidos a polvo, pero entre todo ese caos, alguien siguió grabando, alguien lo bastante valiente, o quizá terco, como para no soltar la cámara, aún sabiendo que podía no sobrevivir. A las 5:20 de la tarde, Brad Lawrence, residente del noreste de Tuscaloosa, estaba en su jardín junto a su amigo Josh. Con una cámara en mano, grabaron todo: el viento, el rugido, el miedo. Al principio no parecían preocupados. Tal vez era solo otra tormenta fuerte. Pero cuando los escombros empezaron a volar y el rugido se volvió ensordecedor, tomaron la decisión más sabia de sus vidas. Corrieron al sótano y se refugiaron bajo los cojines. Un par de minutos después, el silencio sustituyó al rugido. Cuando salieron, su porche había desaparecido. Los árboles estaban partidos, el techo arrancado. Mientras el tornado abandonaba el vecindario de Brad Lawrence, las estaciones como ABC 3340 recibían decenas de reportes y grabaciones. Las sirenas resonaban por toda la ciudad, mientras el monstruo avanzaba hacia el corazón de Tuscaloosa. Pero no todos los que grababan lo hacían desde un lugar seguro. Algunos estaban justo en el camino del tornado, sin saber que estaban filmando los últimos segundos de sus vidas. Ese fue exactamente el caso de Tom D.L.O. Un instante estaba grabando tranquilamente el tornado desde el interior de la emisora WTXT Radio, y segundos después, las nubes negras lo envolvieron por completo. Por suerte, el edificio era lo bastante sólido para resistir la furia del tornado y proteger tanto a Tom como al resto del personal. Poco después, la cadena WWA, que transmitía la tormenta en vivo, también se encontró cara a cara con el monstruo. Su emisión se interrumpió de golpe por un corte de energía, pero milagrosamente, la estación sobrevivió. We just all huddled underneath our news desk, and it was people that were working at the station as well as people that were just grabbed from outside in the hallway and told to come in. It was really utterly terrifying. El tornado siguió su marcha, ahora hacia el vecindario de Forest Lake. Al cruzar el lago, se fortaleció aún más. Las enormes casas de la orilla fueron destrozadas, los árboles convertidos en astillas. Lo que antes era una zona prestigiosa y tranquila, el lugar favorito de muchos para escapar del ruido urbano, quedó arrasado en segundos. Solo quedaron restos, un lago cubierto de escombros y silencio. Las casas, árboles y coches a lo largo de la Quincy Street fueron aniquilados. Las imágenes hablaban por sí solas. Una violencia brutal, imposible de describir. La adyacente McFarland Boulevard, principal zona comercial de Tuscaloosa, perdió casi un tercio de sus negocios. El paisaje parecía salido de una zona de guerra. Quienes se refugiaron en gasolineras salieron tambaleándose entre paredes a medio caer, rodeados por un horizonte hecho de ruinas. A esas alturas, todos lo sabían, el daño era incalculable, pero todavía existía una posibilidad más aterradora. El DCH Regional Medical Center, el hospital más importante de la ciudad, estaba peligrosamente cerca del recorrido del tornado. Si el monstruo lo alcanzaba, los heridos no tendrían dónde ir. Médicos, meteorólogos, autoridades, todos solo podían rezar para que, de algún modo, el hospital quedara fuera del alcance del EF4. Fuera del DCH Regional Medical Center, las cámaras de seguridad captaron cubos de basura volando por el aire, mientras los vientos exteriores del tornado llegaban rugiendo. Segundos después, el cuerpo del tornado, de más de 1 milla de ancho, rozó el borde del hospital. Algunas ventanas estallaron,
Los escombros golpeaban las paredes y la energía principal se cortó, dejando el edificio a merced de los generadores de emergencia. El cielo se volvió negro, el aire se volvió denso. Y luego, de pronto, el silencio. El tornado había pasado. Por un milagro, el hospital no fue alcanzado de lleno. Fue una pequeña buena noticia entre tanto horror. El monstruo siguió avanzando hacia el norte, bordeando la Universidad de Alabama. El campus principal salió casi intacto, pero la zona del University Mall fue completamente arrasada. Los estudiantes corrían entre los escombros de edificios derrumbados. Los gritos de dolor y pánico llenaban el aire. Cada esquina era una escena de desastre absoluto. Oh my God! A esa altura, el tornado ya avanzaba por los suburbios de Tuscaloosa. En teoría, una zona menos densamente poblada debería haber significado menos víctimas. Pero el monstruo no se detuvo. Siguió cobrando vidas, destruyendo casas, llevándose todo a su paso. El 65% de Alberta City, uno de los vecindarios más pobres de Tuscaloosa, fue completamente borrado del mapa. 2 ancianos que vivían en un asilo murieron al instante, y otros 5 fallecieron después, no por heridas, sino por la falta de agua, electricidad y atención médica. 10 personas más murieron en sus casas, reducidas a montones de madera y metal. Finalmente, el tornado salió de Tuscaloosa, pero para Birmingham, la pesadilla apenas comenzaba. The storm right here that produced all of the damage in Tuscaloosa County coming up toward Birmingham. And again, it is a clear call to action. There it is right there. La trayectoria del tornado EF4 era clara desde el principio. No iba a golpear el centro de Birmingham. Al menos, la ciudad no sufriría el mismo nivel de devastación que Tuscaloosa. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Con su enorme tamaño, vientos violentos y los escombros que arrastraba desde Tuscaloosa, seguía siendo igual de destructivo e igual de mortal. La zona residencial de Pleasant Grove, un tranquilo suburbio, fue una de las primeras en ser arrasadas. Los techos volaron, las casas fueron aplastadas, el vecindario entero quedó reducido a ruinas. Poco después, Pratt City, una comunidad unida en el corazón de Birmingham, fue golpeada con brutalidad. Miles de viviendas desaparecieron. Los postes eléctricos fueron arrancados del suelo, provocando apagones masivos en todo el área metropolitana. En muchos hogares sin sótanos ni refugios, las familias murieron al instante. No hay muchos videos del tornado pasando por Birmingham, pero las imágenes del desastre posterior lo contaban todo. Fue tan mortal como en Tuscaloosa. Por suerte, el monstruo apenas rozó el corazón de la ciudad. Al noreste de Birmingham, el tornado finalmente se disipó, pero dejando tras de sí una cicatriz visible en la tierra. Desde su formación en Greene County, pasando por Tuscaloosa y Birmingham, el tornado recorrió más de 80 millas, provocó daños por $2,4 mil millones, mató a 64 personas y dejó más de 1,500 heridos. Fue oficialmente clasificado como un EF4 en la escala mejorada de Fujita, lo que significa vientos estimados de hasta 190 millas por hora. Pero muchos expertos afirman que debió considerarse un EF5, la categoría más alta posible. Para ponerlo en contexto, el único EF5 registrado antes en el condado de Tuscaloosa fue en marzo de 1966. Aquel mató a una persona y dejó más de 500 heridos. Este mató a 64 y dejó más de 1,500 heridos. La diferencia técnica está en los números. Un EF5 comienza por encima de las 200 millas por hora. Este tornado se quedó apenas por debajo. Pero, ¿realmente importa? Cuando ves barrios enteros borrados del mapa, cuando cientos pierden todo, cuando decenas mueren y miles quedan heridos, el número no cambia lo que fue.
uno de los peores tornados en la historia de Estados Unidos. Y como lo describió James Spann, fue el 11 de septiembre de Alabama. Un día de destrucción total, dolor y pérdida, pero también de heroísmo, resiliencia y esperanza. Suscríbete para descubrir las historias humanas detrás del día en que el cielo cayó sobre Alabama.